Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes autores del realismo político. Anteriormente habíamos hablado de Carl Schmitt, de Julian Freud, y hoy vamos a hablar de un tercer autor importante en la filosofía política y particularmente en esto del realismo político, y en eso me refiero a Raymond Aron. Así que traigo un gran invitado nuevamente en casa y de antemano activa campanita, suscríbete y quédate hasta el final de este video. Aquí estamos con el profesor Jerónimo Molina, que además de ser licenciado en Ciencias Políticas y es doctor en Derecho en la Universidad de Complutense, es también doctor en Filosofía de la Universidad de Coimbra, profesor titular de la Universidad de Murcia, autor de varios libros, entre los cuales vamos a hablar de este gran autor Raymond Aron, que es Realismo Político, un realista político. Y de antemano a decirle a la gente que deje sus comentarios, que pueda también contribuir en este espacio autogestionado para los efectos de poder seguir haciendo este espacio para la libertad. ¿Cómo está, profesor? Pues muy bien, Niza. Encantado de que me invites de nuevo y sobre todo contento por la posibilidad de dedicar unos minutos a uno de los autores que más me interesa y que sé que a ti también te interesa mucho. O sea que encantado y muchas gracias por la invitación. Sí, gracias por también tener la disposición de conversar de este autor que yo tuve la oportunidad de leer El opio de los intelectuales, pero lo leí hace muchísimo tiempo, antes de que pudiera contextualizar ya como en el tema histórico-político, como se puede decir, a Raymond Aron, a este filósofo, este sociólogo y también periodista francés que nace y muere en Francia. Particularmente me gustaría ver esa pequeña introducción para las personas que quizás no conocen de Raymond Aron y ahí adentrarnos a tres tópicos que me parecen esenciales en este episodio que vamos a hacer. Sí, perfecto. Bueno, pues como bien dices, Raymond Aron es uno de los grandes autores, de los grandes pensadores políticos del siglo XX en Francia. Él nace a principios del siglo pasado, en 1905, y muere repentinamente de un ataque al corazón, casualmente cuando salía de deponer en un juicio a favor de Bertrand de Jouvenel en el año 1983. Es decir, que es un personaje, es un intelectual que atraviesa las grandes tormentas y las grandes guerras del siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial, que le pilla muy joven, hasta, digamos, un poco la relajación de la Guerra Fría, porque, como digo, él muere en 1983, pero ha pasado por todo eso. Además, tiene una evolución intelectual muy singular. Él comienza como discípulo de Alain, que es un filósofo de referencia de la Tercera República Francesa. Por tanto, él se cría en un ambiente que podríamos decir hoy próximo a una izquierda o podríamos llamarle incluso un liberal de izquierda, si es que eso tiene algún sentido todavía. Por tanto, tiene una cierta tendencia al pacifismo, ve con simpatía el movimiento socialista, pero hay un momento crucial en su vida, que es el lectorado que realiza en Alemania, concretamente en Colonia, en el año 32. Él está en el año 32 y 33 en Alemania y tiene la posibilidad de conocer de primera mano lo que supone el ascenso del movimiento nazi hasta el punto de conseguir el poder con el nombramiento de Adolf Hitler como canciller en el año 33. Él asiste a ese proceso y luego lo ha contado en sus memorias, en una famosa entrevista que es muy recomendable para aquellas personas que quieran tener una introducción rápida y de primera mano al pensamiento de Raymond Aron, que es El espectador comprometido. Es un libro traducido desde hace muchísimo tiempo, es una entrevista
de unos famosos periodistas, a Raymond Aron, y hace un repaso por toda su vida, y ahí subraya también, lo hace, como digo, con más detalle en sus memorias, subraya que en ese momento se produce en él una conversión al realismo político. Es el momento en el que él corta con su visión utópica, con su visión idealizada de la política, precisamente porque toma conciencia de la importancia que tiene la acción política y de la importancia que tiene lo que hoy llamamos la actitud del realista político. Es muy interesante su experiencia en Alemania. Además, es una experiencia desmitificadora, porque alguien tan poco sospechoso de proclive pues a un movimiento como totalitario, como es el nacionalsocialismo, él cuenta en sus memorias que algo que se da por sabido y cierto, que son las famosas quemas de libros de los nazis, él, que es testigo presencial, reconoce sin ningún tipo de problema que realmente la mayor parte de los libros que se queman son prácticamente basura editorial, libros sin ningún tipo de valor y libros muy deteriorados de bibliotecas públicas. En ese sentido, se ve que no se le ha hecho mucho caso a Raymond Aron y se ha elaborado toda una mitología acerca de estos episodios de la quema de libros. Ya digo que es el testimonio de Aron, muy poco sospechoso de simpatizar ni con la quema de libros ni con el movimiento nacionalsocialista. Bueno, pues en ese momento él regresa a Francia. En Francia los años 30 son una etapa sumamente complicada porque se ve como de una forma casi irreversible e inexorable se va acercando un nuevo enfrentamiento con Alemania, y él es de los franceses que piensan que Francia no tiene una posición de fuerza frente a Alemania. Evidentemente no es el único. Hay en círculos militares, por ejemplo, está el general de Gaulle, que avisa de la debilidad del ejército francés. Hay un famosísimo libro sobre el ejército profesional en el que recomienda la mecanización del ejército francés. Es un ejemplo más de esa situación casi de angustia que se vive en Francia y de la que participa también el propio Raymond Aron. El segundo elemento fundamental que nos permite definirle como un pensador puramente realista es un famoso debate que él inicia en el año 38-39 con el filósofo católico Jean Maritain a propósito de la conveniencia o no de mantener desde el punto de vista político una actitud realista. El providencialista filósofo católico Jean Maritain entiende que un gobierno democrático no puede comprometerse con una política realista, porque eso de alguna forma introduciría en Francia, en este caso, los gérmenes del totalitarismo. Sin embargo, Raymond Aron va a sostener que en determinadas circunstancias y si la necesidad lo exige, es necesario que el gobierno sea cuando menos o adopte cuando menos una actitud de un realismo que llama Raymond Aron moderado. Eso es un debate que él va a mantener con altibajos con Jean Maritain hasta los años 80, muerto ya Jean Maritain. De modo que encontramos esa conversión al realismo político en la experiencia totalitaria de Alemania, una defensa de lo que él llama un maquiavelismo moderado, que además se ha fortalecido intelectualmente en el estudio de Vilfredo Pareto y de Maquiavelo. Él precisamente está escribiendo durante lo que se llama el drôle de guerre, es decir, ese periodo en el que la guerra está a punto de empezar, entre septiembre y la derrota de Francia ya cerca del verano de 1940. Durante ese periodo, si no recuerdo mal, él está destinado en una estación de observación meteorológica en los Vosgos y él está escribiendo allí precisamente en contra de una visión maquiavélica y de la visión paretiana de la política. Esos libros aparecerán publicados póstumamente y se puede ver perfectamente esa evolución de Raymond Aron, que es un tipo muy serio, muy riguroso, y que si bien parte de una visión negativa tanto de Maquiavelo como de Pareto, los que considera preceptores de tiranos,
en el caso de Pareto, el preceptor de Mussolini, aplicando la razón política al estudio de la obra de estos dos grandes autores, va a abandonar el proyecto inicial y va a quedar de todo eso ese tinte marcadamente realista que tiene el pensamiento de Raymond Aron. Pero Raymond Aron no solamente es un filósofo político, es también, como bien decías al principio, un sociólogo importantísimo. Es el sociólogo que ha traído a Francia, por ejemplo, la obra de alguien que en ese momento es prácticamente un desconocido, que es Max Weber. Él dedica un libro muy importante a la sociología alemana contemporánea. Decías también que es un periodista, efectivamente lo es, un periodista de referencia casi desde el mismo momento en que comienza la Segunda Guerra Mundial, porque él se exilia a Londres, él va a colaborar con la Francia libre del general de Gaulle, aunque mantendrá con el general de Gaulle siempre una distancia y una, digamos, una actitud crítica, pero va a colaborar con su entorno, va a escribir en el periódico La France Libre, la Francia Libre, y termina su carrera de periodista con contribuciones importantísimas al diario Le Figaro. Todas esas columnas están recogidas, aunque no están traducidas al español, pero se pueden consultar. En fin, yo creo que esto puede servir un poco de introducción a este personaje que tiene tantas facetas. Además, es probablemente un liberal atlantista, es una suerte de discípulo de Tocqueville en el siglo XX, lo cual acentúa ese carácter singular, hasta cierto punto raro, de una inteligencia como la suya, en una Francia en la que precisamente su visión del liberalismo y el aprecio por Tocqueville no han sido tan importantes durante el siglo XX. Excelente la introducción, porque claramente que atisba los aspectos esenciales del pensamiento de Raymond Aron. Cuando uno lee de él, que además, para quienes han visto los episodios anteriores, han visto a Julian Freud, Carl Schmitt, hay una unión en cuanto no tan solo el pensamiento, sino también en la parte de historia propiamente tal. No hemos de olvidar que Raymond Aron es el que precisamente toma después la tesis de Julian Freud, esa tesis controversial, ¿cierto? Que habíamos hablado en ese episodio. Y claramente que quizás podíamos haber hablado de él, de Raymond Aron, mucho antes que de Julian Freud, por ejemplo, para haber hecho como la línea cronológica. Pero más allá de este tema de ver el aspecto de su vida, hay algo que trasciende también en la actualidad de Raymond Aron. Quienes han leído sobre el opio de los intelectuales, uno puede ya comprender como parte de su pensamiento. Y particularmente yo me quería centrar en tres temas, porque consideré que por el tiempo permitía también concentrar el aspecto esencial de su pensamiento como tal. Primero, relacionar con el tema de la política. Él de eso dice, y lo cita en el libro, que dice: la política es la seriedad de la vida. Y ahí me gustaría como centrar en eso que también había expresado del neo-maquiavelismo, porque ahí precisamente también hace atisbos y también es bastante rudo en hacer su crítica con respecto a la visión que se tiene de la política, particularmente de la ideología, que eso a mí me interesó muchísimo y que vamos a ir conversando. Pero los tres tópicos en los que me quería centrar, y para que la gente también entienda a dónde nos vamos a encaminar con Raymond Aron, porque podríamos estar hablando mucho de él. Primero, el aspecto económico, la crítica que hace con la reductibilidad de la política a los aspectos económicos. Y en eso me interesó mucho la crítica que también hace a Hayek, ¿cierto? En El camino a la servidumbre. Después me gustaría ver ese planteamiento y esa catalogación que él mismo se autodefine como anticomunista sin remordimientos. Me pareció interesante porque también hay mucho análisis con respecto al pensamiento antiideológico, la ideología en sí. Y para que pudiéramos terminar con el triunfo de la ideología más nociva, que es precisamente la que es antipolítica, cómo ha penetrado y cómo se ha manipulado también el poder cultural. Porque ahí precisamente, y creo que a la gente lo que le va a interesar, es por qué hablamos de realismo político.
cuál es la importancia que tiene en decir y en rescatar al mismo tiempo ese realismo político en la actualidad, esa definición entre Estado laico y Estado ideológico, que bien podríamos decir, y yo creo que lo dejaríamos como a reflexión, de si ya en la actualidad no impera un Estado laico, sino que estamos imbuidos en un Estado ideológico en donde te dicen en definitiva qué es lo que debes decir, qué debes pensar. Y yo creo que eso podría concentrar, no sé si está de acuerdo, pero podríamos concentrar en esos tres aspectos a Raymond Agón y empezar con eso de la política como la seriedad de la vida. Sí, sí, yo creo que es una aproximación válida a su pensamiento, en fin, en el bien entendido de que dejamos fuera pues, parcelas importantes. Yo sí que quisiera mencionar, aunque no entremos a detallarla, que tiene una dimensión de analista de las relaciones internacionales que es sumamente importante, aunque ahí podría discutirse si su planteamiento teórico, por ejemplo, en Paz y Guerra entre las Naciones, que es una obra importante, no ha quedado un poco atrapada en lo que es el contexto o la constelación de la Guerra Fría, a diferencia de su discípulo que mencionabas, Julian Freud, que a medida que pasa el tiempo quizá tenga mucho más interés hoy incluso que hace 40 años o 30 años, precisamente porque la gran preocupación de Julian Freud había sido profundizar en la esencia de lo político más allá de las circunstancias que siempre son adventicias, accidentales y demás. Y en el caso de Raymond Agón, él mismo reconoce, precisamente dándose con gran, digamos, con gran dedicación a escribir en periódicos, él reconoce que en buena medida su pensamiento está clausurado en la época de la Guerra Fría. Entonces, sí que quería señalarlo para que tenga también tus seguidores esa visión de que hay un Raymond Agón que durante mucho tiempo se abrió a la discusión geopolítica. Pero vayamos a lo que tú planteabas, la idea de que para Raymond Agón la política fundamentalmente es la seriedad de la vida. Yo diría también que para Raymond Agón la política en realidad es un don, es la imaginación del desastre. Precisamente este librito que mostrabas, que no hace mucho fue reeditado en Chile, con un prólogo para la edición chilena en el que precisamente subrayo esa idea aroniana de la imaginación del desastre, que es en el fondo lo que caracteriza a todo realista político. Esa idea que en el fondo se puede relacionar también con otro tópico político, que es esa idea de que la política es el destino, es algo importante. De hecho, pocos autores han subrayado, como Raymond Agón, la idea del primado histórico de lo político. Eso lo ha desarrollado Raymond Agón en la tercera parte de una de sus grandes obras sociológicas. La primera parte sería 18 lecciones sobre la sociedad industrial, que voy a mencionar después porque viene también muy a propósito de lo que me preguntabas acerca de la concepción de la economía de Raymond Agón. La segunda parte es la lucha de clases y la tercera parte es un libro precioso titulado Democracia y Totalitarismo, cuyos primeros 5 capítulos son probablemente un pequeño clásico del pensamiento político contemporáneo, en donde, entre otras ideas muy valiosas, formula Raymond Agón esto que yo mencionaba hace unos segundos. La idea de que lo político o la política, él no entra en esa disquisición típicamente smithiana, tiene el primado histórico. Es decir, que de la política depende que otras actividades humanas cumplan, por así decirlo, sus metas o cumplan sus objetivos. Para decirlo con Ortega, yo creo que Raymond Agón reconocería que la política de alguna forma es la piel del resto de las actividades humanas. Y aquí entramos en un punto muy importante, que es la tensión entre la política y la economía. Yo decía al principio que el origen y la formación de Raymond Agón tiene que ver mucho con el socialismo. De hecho, él había leído con mucho interés a Marx, aunque conforme pasa el tiempo, lo que él pretende es liberarse de todo ese pozo del materialismo dialéctico marxista. Entonces, precisamente en su obra 18 lecciones sobre la sociedad industrial, lo que va a poner
de manifiesto Raimon Agón es que el elemento decisivo no es la economía, como sostiene el materialismo marxista, sino que el elemento decisivo es la política. De hecho, él entiende que desde el punto de vista sociológico y económico no hay una gran diferencia entre las sociedades libres y las sociedades totalitarias, comunistas del este de Europa en la época de la Guerra Fría, naturalmente. La única diferencia no, pero la diferencia esencial es la decisión política. Es una decisión política la que establece en la Europa que entonces se llama libre una economía de mercado y es una decisión, es decir, un capitalismo de mercado, y es una decisión política la que impone en el Imperio Soviético, con todos sus satélites, un capitalismo de Estado. De modo que lo decisivo en último análisis no va a ser la economía, como sostiene el pensamiento marxista y el socialismo en general, sino que es precisamente la política. De ahí la enorme trascendencia que tienen este tipo de decisiones, porque afectan a la economía, pero afectan también al patrimonio jurídico, a los derechos y libertades de los ciudadanos. Y en ese sentido se puede entender la seriedad que hay detrás de toda decisión política. En realidad, esta frase que citas no es propiamente de Agón, sino que es una frase de Salazar, como él se hacía llamar a sí mismo el presidente del Consejo de Ministros en Portugal durante mucho tiempo. Él hablaba siempre de esa seriedad de la vida, y si no recuerdo mal, por si a alguien le interesa, viene recogida en una obra suya de mediados de los años 30, titulada precisamente Cómo se levanta un Estado. Es una obra bastante interesante. Eso en cuanto a esa dimensión de esa seriedad de la vida. Ya he señalado que desde el punto de vista económico, Raimon Aón no es un socialista, no es un adicto a la teoría económica marxista, ni muchísimo menos, pero tampoco se le puede confundir como un liberal tipo Hayek o como un liberal tipo von Mises. De hecho, él llega a reconocer que desde el punto de vista económico él se siente cerca de la concepción de la socialdemocracia. Podríamos decir que desde el punto de vista económico sería lo que Carlo Gambessa, en un libro importante que seguramente estoy convencido que tú conoces, Liberalismo Triste, llama el liberalismo macroárquico. Esa sintonía con una concepción intervencionista, pero limitada, de la economía. De modo que en economía podemos considerar que, porque él mismo lo dice, Raimon Agón está cerca de planteamientos socialdemócratas, y sin embargo, desde el punto de vista propiamente político, es un liberal de la estirpe de Tocqueville, como yo decía antes. Si no recuerdo mal, me habías preguntado también por el problema de la ideología. No sé si quieres que Sí, pase ya este no, asunto o tienes algún sí, comentario o quería, alguna cuestión. quería, quería hacer mis reflexiones pequeñitas antes de pasar al segundo tema, porque claro, en esta crítica a este monocausalismo económico que hace Aaron, a mí me resulta interesante particularmente porque también hay un análisis, hay pensadores, hay gente que defiende el pensamiento de la escuela austriaca, pero él también, y en esto creo que también la gente lea sobre el pensamiento de Raymond Aron, porque hay cuestiones también vitales que hace relación con el tema del el Estado planificado, la idea de esa economía planificada principalmente. Cuando particularmente acá dice, Aron niega el tema de que los regímenes de economía dirigida sean la causa de tiranías políticas. Yo creo que también hay una tergiversación con respecto, y esto creo que se debe también a reducir todo la política a aspectos económicos. Entonces, que inmediatamente cuando tú tienes algo dirigido, algo planificado, te lleva necesariamente a una tiranía. Y creo que ese análisis tan pequeño creo que es de vital importancia para la actualidad, porque pecamos en estar en los extremos.
Y creo que esa es la alerta que da Raymond Aron y por eso es que hace una crítica importante a Hayek, que para cualquier persona sería como, pero ¿por qué está criticando a Friedrich Hayek? En El camino a la servidumbre, porque Hayek también hace su tesis y él es muy acucioso en eso, en hablar del camino a la servidumbre, de hablar de este camino, en definitiva, a todo planificado, a esta estratificación comunista que te lleva al desastre económico. Y me pareció importante y por eso es que dije, este debe ser una parte para iniciar ya de lleno en el pensamiento, porque también hace una mención a lo que fue Hitler y Mussolini, Stalin, que todos sabemos por historia que la tiranía y el régimen que tenían, pero curiosamente cada uno pensaba que la política era lo primero. Y eso me lleva a centrar en lo que hemos dicho al inicio, en la cual también lo esbozó muy bien, en decir que la política es la piel para que cubre las demás funciones, que da vida al organismo en sí, porque es precisamente eso, creo que es el análisis que uno también debe hacer en la actualidad. Nosotros lo vemos, hoy en día la política está y en cada cosa reducida al tema económico y nos hemos olvidado de la esencia de lo político. No sé si comparte esa... Sí, totalmente. Es que en realidad la discusión que aparece en varios textos, por ejemplo, en alguno de los ensayos recogidos precisamente en un librito de Raymond Aron que se llama Ensayos sobre la libertad, él confronta su posición liberal con la posición liberal economicista de Hayek. Y ese es un debate que no termina de ser superado entre los liberales políticos y los liberales que son más economicistas, a los que pertenece Hayek y con mucha más razón Mises y más allá de Mises todos los anarcocapitalistas. Es verdad que hay algún momento en el que, dejando a un lado el respeto inmenso que siente y el aprecio que siente Raymond Aron por Hayek, faltaría más, sí que es verdad que hay una crítica que es muy rica en cuanto a la idea de libertad, pero hay también una crítica que se refiere al, digamos, al carácter hasta cierto punto simplista de la reflexión hayekiana en camino de servidumbre. Porque, como tú bien has dicho, el lema central del camino de servidumbre es que se comienza con una pequeña intervención y eso desencadena poco a poco un camino que conduce al régimen totalitario. Bueno, pues de alguna forma Raymond Aron discrepa de ese planteamiento puramente consecuencialista y de hecho creo que en algún punto, no sé si en Ensayo sobre la libertad o en sus memorias, reflexiona sobre el fiasco de la campaña electoral de Churchill después de la Segunda Guerra Mundial en la que sale del gobierno, precisamente porque había hecho suyo el planteamiento hayekiano y lo presenta así pues en sus intervenciones, en mítines electorales y demás, había hecho suyo el planteamiento de que una pequeña intervención finalmente abocaría a Inglaterra a un régimen socialista. Y eso fue considerado como una ingenuidad por los electores. Y creo que es el propio Raymond Aron el que señala que en parte le cuesta también la derrota. Lo decisivo, insisto, es siempre la decisión política. Es una decisión política la que determina el capitalismo de Estado. Es una decisión política la que determina el control de precios. Es una decisión política la que determina la regulación de los aranceles o la limitación de las importaciones. Otra cosa es que en el día a día de la actividad política o de la macroeconomía de un país, en la medida en que se van estableciendo un determinado nivel de intervención, esas intervenciones lógicamente exigen otras. Si se controlan los precios del pan, pues eso inexorablemente aboca a que haya que controlar también la producción de trigo, a que haya que controlar también si se exporta o si se importa grano. Eso es cierto.
Pero insisto que el planteamiento de Raimon Agón es que es demasiado simple ese esquema. Intervención económica inexorablemente conduce a un régimen totalitario. Y a la inversa, vivimos también unos años, sobre todo a partir de los años 70, en los que se señalaba que la liberalización económica necesariamente iba a determinar en determinados regímenes, generalmente dictaduras de derecha, como pudiera ser el caso de Portugal, como pudiera ser el caso de España. Yo diría que incluso también en la época de Pinochet, el caso de Chile, la liberalización económica determina inexorablemente, por la mejora de las condiciones de vida, etcétera, una liberalización en el sistema político. Eso evidentemente no es así. Eso es también un consecuencialismo con el signo cambiado. Intervención significa, para Hayek, Mises y compañía, la senda de la dictadura, y menos intervención significaría también el camino hacia un régimen liberal. Eso parte siempre del prejuicio de que el elemento fundamental es la economía. Y no es así. Podría pensarse en un régimen que mantiene un nivel razonable de libertad económica y, sin embargo, no poder equipararse a una democracia, digamos, de tipo liberal. De modo que sí, que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú habías apuntado. Sí, quería extenderme en eso porque me pareció crucial igual para poder compartirlo y para llevar también a las mentes inquietas a decir, voy a leer este pensador, voy a adentrarme en esta crítica porque es algo que también se necesita en la actualidad. Y claramente que pasando al segundo tema, que es otro tema muy importante, es el análisis que hace del aspecto ideológico, el declararse anticomunista sin remordimientos y hacer esa crítica en torno a este pensamiento antiideológico, particularmente sobre la base de la diferencia entre este Estado laico que permite el pluralismo, que no es un tema de ideología que impere, versus un Estado ideológico propiamente tal, en donde tienes un predominio ideológico y en definitiva al mismo tiempo lleva a un aspecto tiránico culturalmente, socialmente, y eso es lo que precisamente él también hace esa diferenciación para decir que el realismo político en definitiva viene a ser un equilibrio. Uh -huh. Y claro, uno lleva la reflexión en la actualidad y decir, estamos actualmente, podemos decir que hay un Estado laico o más bien estamos ante un Estado ideológico. Y esa era como mi pregunta para llevar a cabo este segundo tema, porque creo que hay una contribución importante que hace Raymond Agón. Sí, tú habías mencionado al principio tu primer contacto, si te he entendido bien, con Raymond Agón a través de su famoso libro sobre el opio de los intelectuales. Ese libro, que probablemente es el más importante de los que dedica a hacer una crítica sistemática de la ideología del progreso, de la ideología socialista, del marxismo, es uno más porque tiene varios en torno a ese mismo problema, que es hacer la crítica de las ideologías contemporáneas, particularmente la crítica de la ideología que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial. Porque antes de la Primera Guerra Mundial, él es crítico, Segunda Guerra Mundial, él es crítico con el nacionalsocialismo, él es crítico con los fascismos, pero a medida que la Segunda Guerra Mundial se encamina hacia su fin, él se da cuenta, como muchos otros, que el enemigo nacionalsocialista, el enemigo fascista ha sido derrotado. Pero, sin embargo, sobrevive porque se va a sentar en la mesa de los vencedores, lógicamente, la ideología totalitaria marxista-leninista, con la forma del stalinismo desde los años 30. Bueno, pues esa ideología o contra esa ideología superviviente se dirige una buena parte de la obra crítica de Raymond Agón. Y hay que contextualizar esa crítica al estalinismo concretamente en un momento en el que criticar el totalitarismo marxista-leninista o estalinista te granjeaba
muchísimas dificultades. Es famoso el conflicto entre Sartre y entre Raymond Aron, o dicho de otra forma, en aquella famosa frase que sintetiza a la perfección la posición de la intelectualidad francesa. Es preferible equivocarse con Sartre a tener razón con Aron, lo cual es algo absolutamente terrible. No por ser algo terrible es algo que sea desconocido para nosotros. En el fondo, el patrón ideológico sigue razonando de la misma forma. La gente prefiere equivocarse con algún ídolo digamos, del mainstream a acertar con estos pensadores que siempre son una minoría que tienen una percepción más realista de los asuntos políticos. Bueno, pues en ese contexto de la crítica a las ideologías es como hay que entender la posición casi de aislamiento de Raymond Aron durante muchísimo tiempo, independientemente de que él dispusiera de una tribuna tan importante como Le Figaro. Es un autor que es una minoría en sí mismo, precisamente por ese anticomunismo sin ningún tipo de remordimiento, porque conoce en profundidad lo que es el estalinismo, que es la religión política que ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en la crítica de Raymond Aron a esta ideología se percibe como un cierto aroma de lo que desde mediados de los años 50 empieza a denominarse el crepúsculo, que es un término que utiliza Gonzalo Fernández de la Mora en España, o el final de las ideologías, que es un texto muy conocido, es un libro misceláneo de Daniel Bell, que en realidad habla de otra cosa, no habla del final de la ideología, sino de la aparición de una superideología en la que se aproxima el este y el oeste. Bueno, pues también en ese contexto del crepúsculo, del agotamiento de las ideologías, hay que contextualizar la obra anti-ideológica y anticomunista de Raymond Aron, que eso tiene, por supuesto, una conexión muy estrecha con su visión del Estado constitucional de las sociedades libres de la Europa occidental, en la que, como tú has señalado, se admite la discrepancia. Sin embargo, en los regímenes monolíticos totalitarios de la Europa oriental no se admite la discrepancia. Y volvemos a encontrarnos también con que estos temas, lejos de haber perdido actualidad, la siguen manteniendo. Y me parece que es una buena forma de plantear el problema de la libertad de pensamiento, por decirlo de alguna forma, porque en último análisis el pensamiento es libre, y otra cosa es que te permitan o no expresarlo, pero sí que es verdad que nos enfrentamos al problema de un Estado o de un sistema laico, en ese sentido no ideológico al que tú estás aludiendo, en el que puedes discrepar digamos, de la ortodoxia política fundamental, y si en cambio nos estamos aproximando a un sistema monolítico en el que la discrepancia no es posible, y en el que estamos asistiendo a una condena o a un reproche moral, pero a veces incluso penal, que presentándose de otra forma tiene una íntima vinculación con estos sistemas totalitarios. Un ejemplo muy sencillo. Las famosas leyes de memoria histórica y de memoria democrática aprobadas en España han convertido casi en un delito de opinión el publicar un texto en el que se diga que bajo el régimen de Franco se desarrolló la política hidráulica y se establecieron las bases del sistema de la seguridad social. Eso puede convertirse incluso, como digo, en un delito de opinión, con lo cual demuestra que el sistema constitucional ha dejado de ser laico en el sentido en el que tú lo has utilizado y empieza a exigir, incluso con sanciones penales de por medio,
que se siga una determinada ortodoxia intelectual. Efectivamente, cuando analizamos este tema del Estado laico, de Estado ideológico, creo que es como para a seguir analizando con distintos ejemplos que uno puede ver en la vida cotidiana, porque efectivamente la desinformación, los discursos de odio, las leyes comienzan a perpetrar necesariamente una cierta ideología, una cierta forma de pensar en donde tú no puedes debatir. En el caso de Chile, con respecto a cuestiones en el periodo de Augusto Pinochet, por ejemplo, y se te censura y además hay lo que es el tercer punto ya finalizando en nuestra conversación, porque está muy conectado con este tema del triunfo de la ideología más nociva, que es la antipolítica, y particularmente mencionando la vital importancia e influencia que ha tenido el poder cultural, los medios de comunicación, y que también Raymond Aron lo expresa, y creo que por eso invito a la gente a leer El opio de los intelectuales, porque también se ve el atifo de lo que significa también algo antipolítico, algo que comienza a desplazar cada vez más esa esencia de lo político propiamente tal para poder adentrarse a un tema netamente de ideología y un manejo, una manipulación respecto del pensamiento. Ahí le dejo sus últimas reflexiones, profesor. Sí, quizá como un corolario de la crítica de Raymond Aron a las ideologías, nos encontramos quizá inesperadamente con el problema de esa antipolítica, dicho de otra forma, de una política que o bien se presenta disfrazada con el ropaje de la teoría económica, de lo que ya hemos hablado, pero también de una política que se niega a sí misma y se presenta disfrazada como una suerte de moralismo. Entonces, ese moralismo es atroz porque ya no solo corrompe la política interior, al final la política interior en los estados se ha convertido casi en una cuestión de bueno y malo, es decir, en una forma religiosa o en una forma moral. De modo que si piensas que tal régimen político tuvo sus virtudes, te conviertes en un réprobo. Y si piensas, en cambio, que otro régimen político fue perverso, pues entras dentro de la ortodoxia y puedes desenvolverte sin ningún tipo de problema. Y luego está el problema de la política moral, que, como digo, en el terreno de las relaciones internacionales tiene unos efectos atroces y que confunde absolutamente todo. La política, y con mucha más razón la política internacional, no tiene un objetivo que tenga que ver con la moral. El problema de la política internacional es siempre un problema de poder. Y si no se ve desde ese punto de vista, se termina incurriendo en un desastre como puede ser el de la guerra de Rusia en Crimea, o dicho de otra forma, de la guerra que por un país interpuesto está desarrollando precisamente la OTAN como parte del, digamos, del encerclement, no me viene la palabra en español, como el cerco a Rusia. Y no se ve así precisamente por la impregnación moral de la política, que tiene, como digo, unos resultados atroces. Bueno, pues esa es la antipolítica que sufrimos, tanto en el interior de los distintos estados como también en el contexto de la política internacional. Es una política que se disuelve, que se realiza vicariamente y que utiliza como pantalla bien los derechos humanos, bien todo lo que representa la ideología woke, por ejemplo, que es también otra pantalla detrás de la cual se actúa políticamente. Eso que parece un discurso desde el punto de vista político tal vez inofensivo, en realidad encubre un agresivo imperialismo de los presuntos países
antiimperialistas. Detrás de todo eso lo que hay es un imperialismo extraordinariamente agresivo contra Europa. Y yo creo que de todo eso se pueden encontrar los rastros y opiniones de un valor extraordinario en la obra de Raymond Aron. Sí, profesor, muchísimas gracias. Creo que podemos darle vuelta para más adelante ese tema del moralismo mezclado en la política. Creo que resultó muy interesante. Dejarle a las personas que hagan sus comentarios, que difundan, que den like y agradecer, profesor, por haber estado aquí compartiendo de la pasión que tiene en la filosofía política, en el realismo político particularmente. Es un placer, Niza, a tu disposición y de tus seguidores cuando te parezca oportuno. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.